Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. El tema general es Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Mensaje número 2. Cristo se entregó para librarnos del presente siglo malo. Lectura bíblica, Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Queridos hermanos, estamos realmente muy contentos. El clima entre nosotros, que cuando Nehemías trabajó juntamente con los que estaban en la región de Jerusalén, de entre muchas batallas y ataques del enemigo, ellos pudieron levantar los muros de Jerusalén y las puertas finalmente fueron colocadas, asentadas. Y ahí Nehemías comienza a poner el gobierno en la ciudad, poniendo todas las cosas en orden, estableciendo los servicios, estableciendo las funciones de cada uno, estableciendo las responsabilidades para que la casa de Dios y la ciudad de Dios puedan funcionar. Yo estaba meditando en el primer mensaje, aquella vida de la iglesia maravillosa que comenzó en Pentecostés y principalmente vuelto de Hechos, sobre Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí comenzaba una vida de la iglesia que realmente establece un modelo de aquello que el Señor quiere para la iglesia. En cada alma sobrevino temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hasta en la cuestión financiera, la palabra de Dios salió con tanto poder que causó tal impacto tan grande que los primeros cristianos de Jerusalén, ellos realmente tenían un desapego muy grande con relación al dinero. Diariamente perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta hoy, esta primera fase de la vida de la iglesia en Jerusalén, yo creo que después que los muros fueron finalmente reconstruidos y las puertas asentadas de Jerusalén, Dios nos quiere restaurar hasta llegar a este modelo que Dios estableció en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Era una vida de la iglesia vigorosa. No había opiniones de los hombres. No había disputas ni competencia entre los miembros. Por lo contrario, todos seguían la dirección del Espíritu a través del hablar de los apóstoles. Milagros, señales y maravillas sucedían entre ellos y la iglesia crecía y prevalecía.
Y así era esta vida de la iglesia que tanto anhelamos y esperamos que nosotros lleguemos a ese punto dentro de los muros de Jerusalén, donde las puertas ya están levantadas. Entre tanto, nosotros percibimos que cuando llegó en Hechos capítulo 15, conforme hablamos en el mensaje 1, las cosas comenzaron a cambiar. Porque en Hechos capítulo 7, al final del capítulo 6, comienza la persecución contra Esteban. Y Esteban era perseguido con mucho odio porque el pueblo judío, los judíos, ellos no estaban contentos que en la iglesia no se practicaba más la ley de Moisés. De esa manera, ellos acusaban que Esteban estaba yendo contra Dios y contra la ley de Moisés. Y esta era su acusación. Esteban, en su discurso de defensa, él dejó muy claro que ese era el corazón de Dios. Dios quería restaurar justamente a través de su iglesia su gobierno en vida. Entre tanto, cuando ellos apedrearon a Esteban hasta matarlo, se inicia una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén en el capítulo 8 de Hechos. Y allí hubo muchas crueldades, muchas prisiones, muchas muertes, muchas persecuciones que no fueron detallados en el registro de Hechos de los apóstoles. Pero fue un trauma muy grande para la iglesia. Esto todo forma parte de la presión de los judíos contra la iglesia. Hechos 9, Dios entonces levanta a Saulo. La conversión de Saulo, el que era el perseguidor de la iglesia, el que ponía en la prisión a los cristianos y haciendo votos para matarles y condenarles, y finalmente se encuentra con Jesús en el camino a Damasco. Dios entonces lo prepara para que sea un vaso, un instrumento escogido para llevar su nombre delante de los gentiles y delante de los reyes y delante de los judíos. Y así sucesivamente, prosiguiendo en Hechos al capítulo 10, vemos a Dios usando Pedro para abrir la puerta de la iglesia para la inclusión de los gentiles que creyeron en el Señor. El Espíritu Santo fue derramado también sobre ellos, haciendo la inclusión de los gentiles al cuerpo de Cristo. Hermanos, todo eso es bien pensado por Dios. Todo está en un ritmo correcto. Llegando al capítulo 11, vemos que las personas que fueron dispersas en la gran persecución de Hechos capítulo 8 salieron, no se quedaron de brazos cruzados, sino que salieron predicando el Evangelio en todas las regiones de Fenicia, de Chipre, de Antioquía. No obstante, ellos anunciaban solamente a los judíos, pero algunos de ellos, desprevenidos, también predicaron el Evangelio a los griegos en Antioquía. Y ahí muchos fueron salvos, levantándose una iglesia fuerte, una iglesia de los gentiles en la ciudad de Antioquía, en Asiria. Y la mano del Señor era con ellos. Muchos creyeron y se convirtieron al Señor. Ahí la iglesia en Jerusalén manda a Bernabé, y Bernabé llama a Saulo que estaba en Tarso, llevándolo para Antioquía para ayudarle a cuidar de aquella iglesia. Luego de un año, en el capítulo 13 de Hechos,
Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo para la obra del Señor. Ahí comienza el primer viaje apostólico de Pablo y termina en el capítulo 14, cuando ellos vuelven para Antioquía, percibiendo que algunos de Jerusalén subieron desde Judea hablando y predicando otro evangelio. ¿Cuál otro evangelio era? Ellos predicaban diciendo en Hechos 15, capítulo 1, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí comienza la necesidad de Pablo y Bernabé de ir hasta Jerusalén para tratar este asunto tan serio y tan grave. Este no era el evangelio de Cristo, y sí era otro evangelio. Así hubo aquella famosa reunión de Hechos capítulo 15, donde vimos que Pedro tenía la claridad en la visión sobre la salvación por la gracia en Jesucristo, por la gracia del Señor Jesús, y él tenía la claridad que el Espíritu Santo descendió, fue concedido también a los gentiles como le fue a los judíos en Pentecostés. Entonces no hay diferencia entre judíos ni los gentiles en la iglesia en la era del Nuevo Testamento. No obstante, extrañamente, quien terminó dando la conclusión y cerrando una decisión de esa reunión fue Santiago, y no el apóstol Santiago, hermano de Zebedeo, hermano de Juan. ¿Por qué? Porque allá en Hechos capítulo 12 leemos que el rey Herodes mandó matar a Santiago, hermano de Juan, que son dos hermanos, hijos de Zebedeo. Y ese Santiago ahora es el hermano de Jesús, el de Hechos 15. Cuando Jesús ejercía su ministerio acá en la tierra, en el registro de Juan capítulo 7, que ni sus hermanos creían en Jesús, y de entre los cuales Santiago formaba parte. Esto nos muestra, hermanos, que es muy importante que sigamos de cerca al Señor, seguir de cerca al enviado de Dios, sigamos de cerca a la palabra de Dios. Todo eso hace la gran diferencia entre nosotros, entre las iglesias. Quien no sigue hoy de cerca lo que el Señor está hablando, se termina perjudicando. Por lo tanto, hermanos, si tú no tienes condición física de seguir de cerca, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la slide del día jueves, del día sábado, la palabra profética del día domingo. Sea tú uno que siga de cerca. Y así verás toda la diferencia en tu vida, en tu familia y también la iglesia donde tú estás cuando tú sigues de cerca. Por lo tanto, hermanos, es muy importante seguir de cerca. Muy bien. Ahora con esto, hermanos, a partir de Hechos capítulo 15, la iglesia en Jerusalén dio un giro y pasó a ser una iglesia celosa de la ley. Eran cristianos que creían en Jesús, pero practicantes de la ley. Hermanos, este es un asunto que Pablo lo habla en Gálatas. Yo le decía a los cooperadores, nosotros corríamos un gran riesgo de no tener esa verdad del Evangelio clara para nosotros hoy. La iglesia en Jerusalén fue establecida como modelo para todos nosotros, una iglesia modelo. Pero cuando llega a Hechos capítulo 15, ese modelo se termina. En Hechos 21, decenas de millares de judíos que creyeron en el Señor Jesús y eran todos celosos de la ley, practicantes de la ley. Entonces, ¿pero qué mal hay en eso? Hermanos, es esto lo que Pablo va a explicar en el libro de Gálatas para nosotros. En otras palabras, si Dios no hubiera preparado a Pablo a su conversión,
su ida para Antioquía por medio de Bernabé y quedado un año en Antioquía, y el Espíritu Santo en Hechos 13 los envió a Pablo para su primer viaje misionero. Hermanos, probablemente toda la verdad del Evangelio sería totalmente extinguida. No tendríamos acceso al plan de salvación de Dios, a la economía de Dios que hoy disfrutamos. Gracias a Dios no fue borrado. Dios preparó una persona, el apóstol Pablo, que salió para predicar el Evangelio en medio de los gentiles, y Dios le encargó para completar la revelación de Dios. Eso lo podemos leer en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 24. En verdad, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, de todo el plan de salvación para el hombre que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente o para completar la palabra de Dios, en el sentido de completar la revelación de la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios, hermanos, la verdad del Evangelio no fue terminada, extinguida ya en la iglesia en Jerusalén, pero Dios preparó a una persona que es Pablo, que fue para los gentiles predicando este Evangelio. Y hoy así fue preservada esta visión completa de la economía de Dios del Nuevo Testamento. Gracias a Pablo, que no sucumbió a la segunda etapa de Jerusalén. ¿Entendieron ustedes la importancia de lo que estamos disfrutando? Si no tuviéramos el libro de Gálatas, esta cuestión de practicar la ley o el evangelio verdadero, ¿cuál sería la diferencia? No tendríamos claridad, pero ahora, gracias a Dios, tenemos la claridad gracias a la carta de Pablo a los Gálatas. Por eso vamos a entrar hoy a la carta de Pablo a los Gálatas propiamente dicha. Señor Jesús, entonces, ¿cuál es el contexto? Los destinatarios de la carta fueron las iglesias levantadas por Pablo en su primer viaje con Bernabé, o sea, la iglesia de Antioquía de Pisidia. En verdad, Pablo y Bernabé navegaron desde Antioquía para Chipre, y desde Chipre ellos fueron para Galacia, yendo primeramente a Antioquía de Pisidia, que es otra provincia. De allí fueron a Iconio, a Listra y Derbe. Son las tres ciudades principales de Galacia, pero que fueron revisitadas por Pablo y Silas en su segundo viaje, que hablamos ya con los hermanos al final del capítulo 15. Esto sucedió. Es de extrema importancia que mencionemos que entre el primer viaje y el segundo viaje hubo esta reunión de Hechos 15 para tratar de un asunto muy serio, porque algunos individuos que descendieron de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según la costumbre de Moisés, no podían ser salvos. Hechos 15:1. Entonces es notorio que por el tenor de la carta a los Gálatas, que esta influencia de las prácticas judías no solo llegaron hasta Antioquía, como también llegó hasta Galacia, por su proximidad
sacudiendo seriamente la fe de los hermanos. Por eso vamos entonces, allí las iglesias de Galacia, por causa de esa otra enseñanza, se quedaron sacudidos, conmovidos. Eso lo podemos ver en Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y en el capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Porque estas iglesias fueron levantadas por Pablo en su primer viaje. Esto sucedió entre los años 45 hasta el año 50, donde sucedió esa reunión de Hechos 15. Y dentro de ese espacio fue el primer viaje. Y en su segundo viaje sucedió después de la reunión en Jerusalén del año 50 hasta el año 54. Entre esos años, ese espacio de 3, 4 años, fue el segundo viaje de Pablo. En otras palabras, entre el año 45 al 50, las iglesias en Galacia fueron levantadas. Pero en el segundo viaje de Pablo, entre 51 al 52, Pablo ya percibió que ellos fueron influenciados por los judaizantes. Por eso Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó. Es algo sorprendente cómo tan rápido ustedes se alejaron de aquel que os llamó, de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para otro evangelio. Y en el capítulo 3 dice: oh, Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? Fascinó aquí es quien hechizó a ustedes. ¿Quién les hechizó? Ustedes fueron hechizados. Algo les sucedió a ustedes. Ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado como crucificado. Porque si ustedes vuelven a la práctica de la ley, Jesucristo fue crucificado en vano. No hubiera sido necesario que Él haya muerto y crucificado en la cruz si es que nosotros hubiéramos alcanzado la salvación por las prácticas de la ley. Señor Jesús, las iglesias de Galacia estaban fascinadas por las enseñanzas de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Ustedes saben diferenciar los judíos de los judaizantes. ¿Quiénes son judaizantes? Voy a definirles a ustedes. Judaizantes son personas que se decían cristianos, pero insistían que aún era necesario seguir la ley de Moisés, las costumbres y las tradiciones judías, y en especial la circuncisión. Estos eran los judaizantes. Ellos se desviaron de Cristo para la práctica de la ley. Pablo le llamó a los tales judaizantes de falsos hermanos que se entrometían entre ellos. Eso está en Gálatas 2, versículo 4. Vamos a dar una mirada a lo que Pablo dice. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Pablo los llama de falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Cristo murió para libertarnos de los pecados, también liberarnos de la esclavitud, no solo del pecado, sino también de la ley. ¿Y por qué vamos a volver de nuevo a la esclavitud? Gracias a Dios, hermanos. Quien está en Cristo Jesús, creyó en Cristo Jesús,
no está más bajo la esclavitud ni del pecado ni de la ley. Vamos a explicarles después. En la opinión de los judaizantes, si los gentiles quisieran ser salvos, tenían que creer en Jesús, que sería apenas el primer paso creer en Jesús. Ellos deberían seguir prontamente la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Este era la otra enseñanza o el otro evangelio que los judaizantes pasaban a predicar a los gentiles en Galacia. Pero tú puedes decir, ¿cómo es que ellos cayeron en eso? ¿Con qué base? ¿Con qué estatus? Fueron allá y pudieron convencer a los gálatas. Ellos sugerían que Pablo no era verdaderamente un apóstol. Aún siendo apóstol, aún sería un apóstol a un nivel inferior, porque los verdaderos apóstoles estaban en Jerusalén. Entonces, ellos que venían de Jerusalén, ellos se consideraban con mayor autoridad sobre el apostolado de Pablo. Entonces ellos usaban ese estatus de que Jerusalén sí tenía el papel original y Pablo era solo una copia de eso. Él era un perseguidor de la iglesia. Ellos usan al propio Pablo relatando su historia de perseguir la iglesia para denigrar y disminuir la importancia de Pablo en medio de los gentiles. Entonces ellos decían que los apóstoles en Jerusalén acompañaron de hecho al Señor Jesús en su ministerio terreno, pero Pablo no estuvo junto con Jesús. Entonces lo que Pablo recibía de mensaje era recibida de segunda mano y Pablo no entendió bien el mensaje que fue pasado a él. Entonces los judaizantes decían que ellos eran los que predicaban el verdadero evangelio. Esto daba mucho peso porque venían de Jerusalén. Pesaba mucho, hermanos. Pero yo quiero leerles algunos versículos en 2 Corintios, capítulo 11. Ustedes pueden comenzar a conectar las cosas. 2 Corintios, capítulo 11. Voy a leer desde el 1 al 6. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. Pablo no aguantó, hermanos. Ahora voy a pedirles que me soporten. Porque ustedes, ¿por qué reciben toda esa mentira de los judaizantes y consideran eso como verdad? Ahora déjenme que yo pueda hablar algo, un poco de mí. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta es mi única preocupación, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también con su astucia vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, corrompidos de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, lo que el enemigo hace primeramente para conseguir confundirnos y sacarnos de la verdad del Evangelio es sacarnos la simplicidad y pureza en nuestro corazón. Cuando usted queda complicado, cuando usted comienza a recibir palabras de muerte, palabras negativas, y alguien pasa a poner muchos cuestionamientos en su mente, tú pasas a ser un crítico, pasas a tener una mente complicada.
y pierdes así tu simplicidad, tu pureza debidas a Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque para con Cristo debemos ser simples. Para con Cristo debemos ser puros. Por eso, Isaías 66 dice que nuestro Señor busca a aquellos que son afligidos y arrepentidos de espíritu y que tienen un amor reverente a su palabra. Por eso, hermanos, vamos a volver a la simplicidad. No crea en los muchos cuestionamientos que te vuelve a tú un crítico, alguien de una mente complicada. Hermano, esta mente aparentemente abierta te saca a ti de la simplicidad del camino de la vida. Ahora miremos el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. Pablo, ¿qué estaba diciendo acá? Predicar otro Jesús. ¿Qué es otro Jesús? Ese otro Jesús, ustedes necesitan creer en Jesús y aún volver a las prácticas de la ley y practicar la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Ese es el otro Jesús, pero no es el Jesús que Pablo predicó. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo toleráis. Ustedes te están recibiendo, están abrazando, recibiendo ese otro evangelio, ese otro Jesús. Es un evangelio diferente. Versículo 5. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esos tales apóstoles, estos grandes apóstoles, significa esos apóstoles que se consideran superiores a Pablo. Están entendiendo la sutileza de los que descendieron de Jerusalén para contaminar a los Gálatas, diciendo que Pablo, él era un apóstol inferior, un apóstol que recibía la verdad de segunda mano, no es de confianza, y ellos así disminuyeron el ministerio de Pablo. Versículo 6. Aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. En el capítulo 12 de 2 a los Corintios, versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me constriñeron. Yo no quería hablar estas cosas, o no necesitaba hablar estas cosas, pero ustedes cayeron en la conversación de los judaizantes. Me llevaron a hablar algo que no quería hablar. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos o inferior que aquellos grandes apóstoles, o apóstoles superiores, o superapóstoles, aunque nada soy. Pablo dice, aunque no soy nada, pero no soy inferior a aquellos que se llaman grandes apóstoles. Porque las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda la paciencia o resiliencia o perseverancia, por señales, prodigios y milagros. Hermano, ¿cómo se confirma un apostolado? ¿Cómo confirma que un apóstol realmente fue enviado de parte de Dios? Por un lado, ya vimos eso, que aquello que él habla ejecuta la obra de Dios, es decir, aquello que él habla sucede, acontece, la obra de Dios es hecha por medio de su hablar. Ese es un verdadero apóstol, un verdadero enviado de Dios. Esa es la prueba. Pero acá él dice,
la credencial, la señal de mi apostolado es con toda perseverancia, con toda persistencia, por medio de señales, de prodigios y milagros. Eso solo Dios puede hacer, solo Espíritu Santo puede hacer. Entonces, esta es una prueba del verdadero apóstol. Versículo 13. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Ustedes no han sido inferiores a la iglesia en Jerusalén de la segunda etapa. No, no han sido, sino que ya mismo os he sido carga. Perdonadme este agravio. Acá podemos ver que enseguida, a continuación, Pablo no quiso ser carga de nadie. Él con sus propias manos trabajaba, no exigiendo asistencia de las iglesias. La iglesia en Corinto nunca mandó ofrendas para él. Quien cuidaba de él era la iglesia de Filipos. Él a nadie lo hizo pesado de él, pero estos superapóstoles fueron a hablar. Estos superapóstoles no se refieren a Pedro, sino que ellos se titularon apóstoles, fueron allá. Ellos se aprovecharon de los corintios. En palabras de hoy, habrán exigido hotel 5 estrellas para hospedarse, comer comida gourmet, ser bien tratado, pero Pablo nunca quiso ser pesado para la iglesia en Corinto. Pero aún quiero volver al capítulo 11 de 2 a los Corintios, versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, o como insensato, para que yo también me gloríe un poquito. Ya que ustedes están tan inclinados sus oídos a estos superapóstoles, entonces déjenme gloriarme un poco también. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Versículo 17, 18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. También yo me gloriaré, porque si de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, toleráis a los que los esclavizan. Yo le estoy predicando que Cristo les libertó, pero ellos le están esclavizando a ustedes por la ley. Por tolerar si algunos se esclaviza, si algunos devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, o si alguno os da bofeteadas. Para vergüenza mía lo digo. Pero en que en otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, también yo. Son mejores que yo. Yo también soy hebreo. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Hablo como si yo fuera loco, yo más. Miren el desahogo de Pablo. Hermanos, ustedes comienzan a percibir que el mismo origen de allá en Jerusalén que pasaron a ser contra al ministerio de Pedro, eran el mismo origen contra el ministerio de Pablo. En otras palabras, esto que sucedió a partir de Hechos capítulo 15 se volvió un gran estorbo para la obra de Dios que pueda continuar. Tenemos que percibir la importancia de eso. Oh Señor Jesús. Entonces vamos. ¿Dónde estoy? Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas.
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hermanos, estos superapóstoles, ellos sufren estas cosas por causa del Evangelio. Y ellos no sufren estas cosas. Además de las cosas exteriores, lo que más se preocupa, lo que más se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esos superapóstoles no se preocupan realmente con las iglesias, pero Pablo se preocupaba. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar que yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme. Pero fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hermanos, yo estoy aquí sufriendo por causa del Evangelio, predicando el Evangelio para libertarles a ustedes de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la ley. Y ustedes fácilmente son engañados y fácilmente hechizados para volver a las prácticas de la ley. Oh Señor Jesús. Basta, ya no vamos a seguir hablando de eso. Por otro lado, había un contraste entre las iglesias de Galacia que fueron levantadas en el primer viaje de Pablo entre los años 45 al 50 y la iglesia en Tesalónica que fue levantada en el año 51, inmediatamente después de la reunión de Hechos 15, una iglesia que fue levantada en el año 51. Esta iglesia se volvió en tan poco tiempo. El Señor prosperó tanto a esa iglesia que se volvió un modelo de la región de Macedonia. Esto, Pablo escribió estas cartas a Tesalónica entre los años 52 y 53, y Pablo pasó por Tesalónica permaneciendo menos de un mes. Vamos a leer en el capítulo 17. ¿Ustedes están acompañando? Espero que ustedes ganen luz. Hechos capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hermanos, Pablo quedó en Tesalónica, acá dice, por 3 sábados. Entonces, probablemente hasta menos de un mes, él se quedó por 3 semanas. Hermanos, una iglesia, una ciudad en que Pablo anunció el Evangelio, predicando el Evangelio en menos de un mes, pero levantó una iglesia tan llena de vida. Levantó una iglesia, porque cuando él escribió, él tenía 1 año de existencia, entonces, pero estaba llena de vida, de experiencia. Entonces, cuando la carta fue escrita a ellos, revela a una iglesia con fe operante, con labor de amor. Entonces, vamos a mirar en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 hasta 5. Damos siempre gracias a vosotros, mencionándoles siempre sin cesar en nuestras oraciones
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La fe de ellos era operativa. ¿Tu fe opera? ¿Tu fe en la palabra opera? Es esto. Los tesalonicenses tenían una fe que operaba y producía ¿qué? El trabajo de vuestro amor y de la perseverancia de vuestro amor, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Hermano, el verdadero apóstol de Cristo predica la palabra y esa palabra es la palabra que sale con poder, que sale con espíritu. No es solamente una teoría para convencer a las personas, una doctrina, una nueva manera de pensar como los judaizantes hacían. No, el verdadero evangelio, que es la palabra de Dios anunciada, sale con poder y sale con espíritu. Aleluya. Por eso, hermano, cuando tú oyes la palabra que sale de la boca de Dios, tu corazón arde. ¿Arde o no arde? Porque tú no estás oyendo una teología, no estás oyendo a alguien que te quiere convencer de algo, no, Dios hablándote. Entonces viene con poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Nuestro procedimiento entre ustedes fue un proceder puro. Ustedes percibieron que no hicimos nada por interés propio, solo quisimos pasar el verdadero evangelio a ustedes. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, esta sí era una iglesia saludable, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Una iglesia nueva con un año de existencia se volvió modelo para las iglesias de Macedonia y las iglesias de Acaya. Hermano, ¿no es maravilloso esto? ¿Cuál es el secreto de ellos? ¿Cuál es? Aquel versículo que a mí le gusta mucho. ¿Cuál es el versículo? Ustedes no saben, entonces voy a preguntar a los adolescentes. Primera de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Este era el secreto de la prosperidad de la iglesia en Tesalónica. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, actúa u opera eficazmente en ustedes los creyentes. No es por la capacidad de ellos, no es porque eran mejores, sino porque recibieron la palabra de Pablo, no como palabra de un hombre, sino como la palabra de Dios, que como de hecho es la palabra de Dios. Y esa palabra opera, actúa, hermanos. Hemos experimentado esto. La palabra opera, actúa. El poderoso para hacer la obra de Dios no eres tú. El poderoso es la palabra. Solo que la palabra necesita de tu fe. Si tú crees, recibe la palabra que viene aparentemente de un hombre, pero no lo recibe como palabra de un hombre, sino como palabra de Dios, esa palabra opera en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu servicio, en el colportaje, en el ven y ve, en la misión familiar, en las redes de cuidado, mujeres conectadas, hombres de oración.
en el Expolibro, en el SEAPE, en todo lugar. Esta palabra opera. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. En la época realmente la palabra opera. Ella opera para quien cree, para quien la recibe como palabra de Dios, como de hecho ustedes la recibieron. También ustedes son como los tesalonicenses. En tan poco tiempo vemos el crecimiento, vemos cuántas cosas ha hecho en medio de ustedes. No es por mérito de ustedes, sino porque recibieron la palabra que opera en ustedes y su servicio ha sido un servicio que ejecuta la obra de Dios. Aleluya. En la época que Pablo escribió las epístolas para los tesalonicenses y también escribió para los Gálatas, las iglesias de Galacia ya tenían entre 5 y 6 años de existencia. La iglesia en Tesalónica tenía apenas un año de vida. Las iglesias de Galacia dejaron de recibir la palabra de Pablo con simplicidad. Por eso, no pierdas la simplicidad. Si tú pierdes la simplicidad, vas a perder todo. Vamos a mantenernos simples. Ellos perdieron la simplicidad por la influencia de los judaizantes. Hermano, no vamos a recibir la influencia de aquellos que no quieren sacar la simplicidad. Hermanos, yo les conté a ustedes cuando era bien joven, los años 80, yo caí en esa de querer ayudar a otros hermanos que fueran influenciados negativamente y terminé yo recibiendo la influencia de muerte. Pasé a ser un crítico en la reunión. El hermano Don ministraba la palabra, todos los hermanos disfrutaban alegre y yo sentado o analizando, esta palabra que el hermano habló no fue adecuado, aquella hermana que habló no debería ser así. Yo jugaba todo complicado en mi mente, solo que tenía una señal. Todos los hermanos que eran simples estaban alegres y yo que era complicado estaba triste. Yo estaba con semblante caído y todos los demás estaban con brillos en sus ojos. Y hermano, a partir de ese momento, yo dije, Señor, me libra de esta muerte. Tú para limpiarte de la muerte, para un pecado que cometes, pides perdón y el Señor te limpia. Pero si tú te contaminas con la muerte, con las palabras de la muerte, lleva tiempo limpiarte. Yo le pedí al Señor, me limpia. Después de algunos meses, yo fui limpio totalmente, pero fueron meses. Entonces, cuando yo me limpié, yo le dije al Señor, Señor, nunca más quiero perder mi simplicidad y pureza debidas a Cristo. Por eso, hermano, no pierdas nunca la simplicidad y pureza debidas a Cristo. Ame al Señor como una virgen pura. Ame al Señor como nuestros adolescentes aman la palabra. Y sea bendecido por causa de esa simplicidad. Aleluya. Vamos a volver a Gálatas. Gálatas 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Este es el versículo 1, hermanos. Un apóstol, el significado de apóstol es enviado. Un apóstol es un enviado, es un mensajero para transmitir el mensaje o cumplir la misión de quien le envió. Por lo tanto, posee
una autoridad del que le envió. Si alguien fue enviado por otro hombre, él fue delegado por otro hombre, entonces él llevará la autoridad de ese otro hombre para ejecutar su tarea, transmitir su mensaje o cumplir su misión. Pero hermanos, en la iglesia, un enviado, un apóstol, no es enviado de ningún otro hombre. El apóstol es el enviado de Dios. Por eso dice acá, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Hermanos, la cuestión de ser enviado, Dios, para hacer su obra, para hablar su palabra, para transmitir su palabra a los demás y hacer su obra, Él necesita de un hombre, Él necesita de un enviado, Él necesita de un canal hombre. Ahí complica todo porque Él usa un hombre, Él envía a un hombre para hablar y para ejecutar su obra, solo que los otros hombres, al recibir de un hombre transmitiendo el mensaje de Dios, el hombre comienza a poner dudas y cuestiones. ¿Será que este hombre puede representar a Dios y hablar por Dios? Esta es la gran dificultad de los apóstoles, de los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, Esteban, él habló en Hechos capítulo 7. Vamos a volver a leer Hechos capítulo 7, versículo 22. Señor Jesús. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hermanos, una persona que es poderosa en palabras y obras es una persona completa. Puede comunicarse muy bien, puede también hacer las cosas muy bien. Entonces, una persona completa. Cuando Moisés cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés fue instruido por su madre, porque aunque él fue adoptado por la hija de Faraón, fue entregado para su madre que la críe. Su madre hebrea debe haberle instruido las palabras del Señor. Y él percibió que estaba preparando a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud de egipcio. Pero no obstante, Dios todavía no le envió. Si Dios no lo envía, no sirve que el hombre use su capacidad. Entonces, Moisés fue educado en toda la ciencia de los egipcios. Él se formó en la mejor universidad de la época, del mayor imperio de la época. Así como hoy, alguien que se formó por la famosa Universidad de Harvard o de Cambridge, él es el máximo, el capaz de todo. Pero cuando Dios no lo envía, no sirve que usted tenga su capacidad, porque Dios no quiere usar su capacidad natural. Ahí, ¿qué sucedió? Moisés al día siguiente tuvo que huir porque supieron que Faraón lo estaba buscando. Y sucedió que pasó 40 años muriendo todo en el desierto de Madián. Y cuando en un determinado día, a los 80 años de edad, cuando Dios lo llama a través del fuego de una zarza, él se extrañó y él se aproximó y él dice: no te acerques y saca las sandalias de tus pies porque es lugar santo.
él vio que el fuego estaba sobre la zarza, pero la zarza no se consumía. Una señal de que Dios usa su propio poder, solo quiere usarte como una zarza. Él no quiere usar a la zarza como combustible. Él no necesita usar tu capacidad como combustible. Él puede usarlo solamente como soporte. Entonces finalmente Dios lo llama. Y él, ¿qué dice? Señor, ahora ya no da más. Ya no tengo más capacidad, ya estoy viejo. Entonces vamos a ver Éxodo capítulo 3. ¿Qué dice? Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de los pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, prestemos atención a este versículo, y te enviaré a Faraón. Hermanos, Moisés, a los 40 años, Dios no lo envió, pero a los 80 años de edad, Dios le dijo, ven ahora, ahora sí, y yo te enviaré a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel. Ahora yo te estoy enviando. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hermano, generalmente la persona que Dios usa como canal es una persona que ya se conoce a sí mismo, que conoce que no tiene ninguna capacidad para ejecutar la obra de Dios. 2, versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y este te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Cuál es el Dios que te envió? ¿Cuál es su nombre? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Mira, hermanos, como Dios es importante Dios enviar. Si Dios no envíe, no se atreva a salir y decir que fuiste enviado por Dios. Oh Señor Jesús. Vamos al capítulo 4, versículo versículo 10. Entonces dijo, ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes, ni de que tú hablas a tu siervo. Él cuando se formó, él era poderoso, él era elocuente en palabras y sobra. ¿Quién hizo la boca? ¿Quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego, por medio del que debes enviar, no a mí. Yo no sirvo más para eso.
Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Hermanos, este es Moisés, que sacó al pueblo de Egipto. Eso está también en Hechos capítulo 7, 34 al 37. Este Moisés, y como Moisés, Hechos 7, 37, fue Moisés quien dijo: Dios os suscitará de entre vuestros hermanos un profeta semejante a mí. ¿Quién es este profeta? Es Jesús. Es Jesús. Hermanos, solo que es muy peligroso, Pablo, decir: yo no fui enviado de parte de Dios, de parte de hombre, fue enviado de parte de Jesucristo y por Dios que lo resucitó de entre los muertos. Queda muy abstracto. ¿Cómo que tú puedes saber que realmente alguien es un apóstol? ¿Cómo sabes que realmente alguien fue enviado por Dios? Porque no hay una credencial, no hay testigos. Entonces, gracias a Dios, yo leo muchas veces esto porque es un principio muy importante. Deuteronomio 18. Ustedes soportan mi repetición en estos puntos, porque esto tiene que estar claro para nosotros. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Este profeta es Jesús, en cuya boca pondré mis palabras, y él les hablará todo lo que yo os le ordenare. Hermanos, un enviado de Dios no habla sus propias palabras, porque él es un enviado, es un mensajero de quien lo envió. Entonces, quien es enviado va a hablar solamente las palabras del que le envió. No hablará sus propias palabras, sino que en su boca yo pondré mis palabras, y él hablará todo lo que yo le mandare. Es una orden, voy a mandar lo que él hablará. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él haya hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces Jesús es el profeta, pero este mismo principio es establecido para todos los profetas, todos los enviados. Entonces tú vas a decir: ¿cómo es que yo tengo la confirmación de que Pablo era verdaderamente un enviado de Dios? En el versículo 21 dice: si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Vamos a transformar en el sentido afirmativo. Si esta palabra que el profeta habló en nombre de Dios se cumple y suceda como lo que profetizó, entonces esta palabra es la palabra del Señor, que el Señor habló. Hermanos, Pablo fue enviado por Dios. Todo lo que él habló se concretizó. Todo lo que habló sucedió con señales y milagros. Hermanos, él es confirmado como apóstol, como un enviado de Dios.
Oh Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús, acá en la tierra, Él sufrió mucho con eso. Él era el verdadero profeta enviado por Dios, pero los judíos no lo recibieron. Tengo varios versículos para mostrarles que Jesús era el enviado de Dios. Juan 6, 29. Oh Señor Jesús. Le respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en aquel que por el cual fue enviado. Cuando creemos en el que fue enviado por Dios, como los tesalonicenses creyeron, como fue Pablo, la obra de Dios fue ejecutada. La palabra opera eficazmente en quien cree. Entonces, la obra de Dios es hecha cuando tú crees en el enviado de Dios. Entonces, no vamos a caer en esa, sino vamos a creer en el enviado de Dios como Pablo. Segunda de Crónicas 36. Yo ya lo leí varias veces en los últimos mensajes y vamos a leerlo nuevamente. Segunda Crónicas. Começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros. Quem são os mensageiros? ¿Quiénes son los mensajeros? Son los enviados, son los apóstoles. Mensajero es un apóstol, es un mensajero, un profeta. El Señor mandó sus mensajeros, el Señor mandó sus profetas, porque se compadeciera de su pueblo y de su morada. Y ellos, el pueblo de Dios, Judá, se burlaron de los mensajeros, de aquellos que traían el mensaje de Dios, y despreciaban las palabras de Dios, y ellos ridicularizaban a sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo más remedio. Por eso, hermanos, que en Hechos capítulo 7, versículos 51 a 52, Esteban dice, ustedes son de dura cerviz, siempre resisten el Espíritu Santo, persiguiendo a los profetas, y mataron a aquellos que anunciaron la venida de Cristo. Los judíos traicionaron y mataron a Jesús. Por eso Pablo es apóstol no de parte de hombre ni de hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, hermanos, un verdadero apóstol no es enviado de parte de hombre alguno, sino ni de hombre alguno. Él no está al servicio de ningún ser humano, sino que está al servicio de Dios. Él no está al servicio de ningún hombre, él está al servicio de Dios. Pablo fue enviado por Jesucristo, porque el evangelio que él anunciaba no es según hombre, sino mediante revelación de Jesucristo. Si es por Jesucristo, también es por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos para hacer la voluntad de Dios por medio de sus enviados. Como él es un enviado de Jesucristo, él tenía que hablar las palabras de Jesucristo. Como Jesucristo hablaba con él por medio de la revelación. Por eso, hermano, hoy los apóstoles de Jesucristo tienen que hablar por medio de revelación. Si Dios no revela, el hombre no puede hablar por sí mismo. Este es el principio. El concepto de la época era que Dios había enviado solamente 12 apóstoles y nadie más era apóstol. Parece que en el concepto de la época solo los 12 eran apóstoles, no habría más. Pero Pablo, afirmando ser apóstol, fue una gran liberación para nosotros. Salimos de ese paradigma que solo los 12 eran apóstoles, que no había más después de ellos. No, Pablo abrió esa puerta, quebró ese paradigma para mostrar que Dios continúa enviando a Jesucristo, sus enviados, sus profetas entre nosotros. Y Hebreos capítulo 1,
Estoy corriendo, hermanos, para poder terminar. Como siempre, hay muchas cosas para hablar. Hebreus 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Deus, outrora, Habiendo Dios falado muitas vezes hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los no profetas. Antigo Testamento, Dios falou en de el muitas Antiguo Testamento habló de muchas de maneras. muitas maneiras, Habló de falou muchas maneras, habló a los padres, Deus pero por usa medio de los profetas. Dios usa a los profetas para hablar a su pueblo. quais são esses últimos En estos postreros días, ¿qué son estos postreros días? Es el Nuevo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, hermano, hoy quien está hablando con nosotros es el Hijo. Quien habla con nosotros es el Señor Jesucristo. Entonces Él usa a sus enviados para hablar según la revelación de Jesucristo. Entonces en el Antiguo Testamento Dios hablaba por medio de los profetas, en el Nuevo Testamento Dios habla por sus profetas y apóstoles. Entonces un punto que tiene que quedar muy claro, si Pablo no era apóstol de parte de hombre, ¿cómo probar de que era un enviado de Dios? Ya lo dijimos, Deuteronomio 18 nos deja claro sobre eso. El autor de esa epístola a los Gálatas fue Pablo y él hizo mención, versículo 2, y todos los hermanos, Pablo, apóstol, versículo 1 y versículo 2, todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Por qué cita a los hermanos que escribieron juntamente con él esa epístola? Nos muestra que esos mismos compañeros que estaban con Pablo estaban muy preocupados con la situación de Galacia, situación de las iglesias de Galacia. Señor Jesús, ¿me toleran un poco más? Yo aún no llegué al versículo 4. Oh Señor Jesús. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. ¿Por qué este término iglesia está en plural? ¿Saben por qué? Porque Galacia es una provincia. Es una provincia del antiguo imperio romano que posee muchas iglesias. Por eso en la Biblia es muy precisa en su hablar. Cuando habla en la iglesia de una ciudad, está en el singular. Cuando habla de las iglesias que están en una provincia, usa el plural, como acá, las iglesias de Galacia, las iglesias de Judea, las iglesias de Macedonia, de Acaya. Pero cuando habla de la iglesia en Jerusalén, nunca vas a ver las iglesias en Jerusalén, sino la iglesia en Antioquía, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Corinto, en Tesalónica, en el singular. Este es un principio sobre la unidad de la práctica de la unidad en cada ciudad. Es edificada como una sola iglesia. Ahora vamos al 4 y 5, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados, según la voluntad de Dios nuestro Padre. Él se entregó por nuestros pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estábamos esclavos del pecado. Después que el hombre rechazó a Dios, escogiendo comer del árbol que Dios le dijo que no comiera, el mismo hombre abrió la puerta para que el pecado entrara al mundo y con el pecado la muerte, y pasó a todos los hombres y todos pecaron. Y a partir de este momento, todos los hombres se volvieron esclavos del pecado. Todos nosotros éramos esclavos del pecado.
Y Cristo Jesús vino y murió por nosotros. ¿Para qué? para nos libertar dessa escravidão. Para liberarnos de esa esclavitud. Todo homem Porque todo hombre que no cree en Cristo, él quiere hacer el bien, pero el bien que prefiere hacer no puede hacerlo, porque él es esclavo del pecado. El pecado lo obliga a hacer lo que el pecado quiere y no lo que él quiere. Entonces, ¿qué necesita hacer? Por eso, hermanos, la gran salvación nuestra es que Cristo murió por nuestros pecados y nosotros recibimos la liberación de nuestros pecados y también ganamos el perdón de los pecados cometidos. Cometimos pecado, teníamos que pagar por eso, pero Cristo murió por nosotros, recibimos el perdón de Dios, pero también fuimos libertados de la naturaleza pecaminosa, liberados de la esclavitud del pecado. Pero no solo eso, Él murió por mis pecados para también desarraigarnos de este mundo perverso. Este mundo perverso, hermanos, es un mundo aquí. Este mundo aquí no es el cosmos, sino aión, como definición. Aión es el mundo en sus diversas eras. Es en la presente era de la época de Pablo, que forma parte del mundo como un todo. El mundo, por ejemplo, nuestra era, el aión de nuestra era es diferente del aión de la del apóstol Pablo. La moda, las atracciones de hoy son muy diferentes de aquella época. Y eso forma parte del aión que el mundo tiene para distraernos, para sacarnos de Dios. Entonces, este mundo perverso, el cosmos, es un mundo sistematizado que Satanás domina. Satanás tiene control de este mundo por medio de los diversos departamentos de este mundo. El mundo del pecado, el mundo de las drogas, de la moda, el mundo de la educación, de la cultura. Hermano, Satanás controla todo. Usted, creo que sabe de eso. Controla incluso la cultura, la educación, la política, la economía. Todo está en sus manos. Por eso que Jesús dijo, viene el príncipe del mundo, yo nada tengo que en él. Y el mundo yace en el maligno. Está a merced, bajo el control del maligno. Satanás entonces usa esta arma para volvernos inútiles para Dios. Por eso, hermanos, oh Señor Jesús, déjeme solo terminar acá. Oh Señor Jesús, Mateos 13. Voy a usar rápidamente Mateo 13. Allí nos dice, oh Señor Jesús, Mateo 13, allí dice así, versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd por vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este corto versículo dice lo siguiente, que Dios desea sembrar la semilla del reino en los corazones de las personas. El sembrador salió a sembrar. Él vino para sembrar el reino de Dios en el corazón de las personas. La semilla es la palabra del reino. Miren la importancia de la palabra que producirá el reino. ¿Y dónde esa semilla será fecundada? Se fecundará en tu corazón, en mi corazón. Entonces la tierra para fecundar esa semilla y que crezca el reino es el corazón del hombre. Y Satanás quiere disputar el corazón del hombre con Dios. Él no quiere permitir que la palabra sea sembrada en tu corazón.
Por eso es que viene luchando contra la palabra profética, contra la palabra de Dios, contra la palabra de los apóstoles, de los profetas, justamente para que la semilla del reino no sea sembrada en el corazón de los hombres. Y antes que sea recibida esa palabra en el corazón de los hombres, Él quiere ocupar ese corazón. Él se quiere anticipar. ¿Quiere ocupar con qué? Él quiere ocupar con el mundo. Ustedes entendieron, el mundo entonces está en oposición a lo que Dios quiere hacer, sembrando su palabra en nuestro corazón. Por eso es que en Primera de Juan, voy a terminar acá, Primera de Juan, capítulo 2, como dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No hay lugar para dos cosas. O su corazón es ocupado con el mundo, no tiene lugar para Dios, o su corazón es ocupado por Dios a través de su palabra. Satanás entonces quiere disputar eso, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Hermano, no deje que el enemigo te engañe, ocupando tu corazón para el mundo. Dios quiere ocupar tu corazón con su palabra y su palabra permanece para siempre. Su palabra va a fecundar en tu corazón y va a crecer el reino de Dios en tu corazón. Por eso, hermano, los versículos anteriores, yo voy a leer la parte de los jóvenes, 13, 14. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Versículo 14. Jóvenes, os he escrito a vosotros porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo vencemos al maligno? ¿Cómo no dejar que el enemigo ocupe nuestro corazón con el mundo? Es por la palabra. Ahora, este mundo perverso que Pablo se refiere en el comienzo de Gálatas, este mundo perverso aquí es principalmente el mundo religioso, el mundo que los judaizantes estaban intentando traer para dentro del corazón de los Gálatas y ocupar el corazón de ellos con ese mundo religioso, volviendo a la práctica de la ley, a la práctica de la circuncisión, de guardar la ley de Moisés. Esto ocupa el corazón, da una falsa sensación de que tú agradas a Dios, pero en realidad recibes otro evangelio ocupando tu corazón con el mundo en ese otro departamento que es más refinado, que es el religioso, hermano. Es impresionante cómo el enemigo de Dios puede usar la religión judía. La ley fue dada por Dios, pero se volvió una religión muerta. Y Satanás usa la propia religión judía basada en la ley de Dios para engañar al pueblo de Dios del Nuevo Testamento, llevando al hombre de vuelta a la práctica de la ley como si Cristo no hubiera venido. Hermanos, vamos a liberarnos, vamos a tener la luz para que no volvamos para este mundo perverso. Cristo ya murió justamente para arrancarnos con toda la raíz de este mundo perverso. Yo quiero estar desarraigado, no tener ninguna influencia de este mundo perverso y especialmente en la religión. Yo quiero vivir en la libertad en Cristo, siguiendo el Espíritu. La palabra profética me trae el Espíritu. Yo quiero seguir el Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Yo creo, hermano, que estamos en el camino correcto, estamos en los últimos tiempos y el Señor necesita de personas liberadas de cualquier tipo de ley, de cualquier tipo de reglas, de cualquier tipo de lógica humana para estar libre, para andar según el Espíritu. Que el Señor les bendiga a ustedes. Amén. Jesús es el Señor.